Hola a todos y a todas, yo soy Sara y este es el canal literario de Modus Leyendi. En el vídeo de hoy os traigo varias recomendaciones de literatura de no ficción para que tengáis que leer durante el noviembre de no ficción o Non-Fiction November. Ya os dejé en el TBR que subí hace unos días lo que yo tenía pensado leer, pero aún así voy a traeros una serie de recomendaciones bastante variopintas para todos los gustos, para que tengáis más opciones y para que podáis decidir dependiendo de lo que os apetezca. Os los voy a ir dejando por aquí hablando un poquito de ellos, muy poquito, o sea, simplemente voy a deciros de qué editorial son, número de páginas, tal, y si los he leído o no, pues os doy mi opinión. Pero obviamente si no los he leído, pues somos un poco mal en cuanto a lo de las opiniones, ¿no? El primer libro del que os voy a hablar es Replay, Historia de los videojuegos, que es un libro escrito por Tristan Donovan. Tiene 540 páginas y fue publicado por Héroes de Papel. Yo lo compré en el Celsius hace un par de años y sí que le eché un ojo por encima, pero aún no me he puesto a leerlo en lo que viene a ser su totalidad. ¿Por qué? Porque es muy largo y es una trayectoria de los videojuegos desde su origen hasta prácticamente el día de hoy. Es un libro que tengo pendiente y que creo que a quienes os gustan los videojuegos pues os puede gustar. Luego también en el mismo tema tenemos el tema de los videojuegos, tenemos uno más para la gente a la que le guste League of Legends, que es League of Legends Reinos de Runeterra. También os digo que igual si no estáis metidos en el juego, pero os gusta todo lo que viene a ser el lore de los juegos, pues os puede gustar porque básicamente es un libro con un montonazo de ilustraciones que os cuenta un poco el lore de lo que viene a ser todos los reinos que hay, Freljord, Jonia, las islas, etc. Entonces, y supongo que también habla de los personajes. Entonces, es un libro que es muy cortito, tiene solo 264 páginas y además con las ilustraciones esas 264 páginas se van en nada. Creo que es un libro que os puede gustar si estáis metidos en ese mundillo. Yo estoy a la espera a ver si la editorial me lo manda y si no, pues ya me lo compraré para Reyes, a ver si puedo, porque últimamente me he pasado un poco comprando este año. Así que quiero relajar un poquito. Si tengo suerte y me lo envían, pues un libro menos que me tengo que comprar. Si no, pues me lo compraré sin ningún problema. Menudas historias de la historia es un libro de Nieves con Costrina que tiene 400 páginas y fue publicado por La Esfera de Libros. Es un libro bastante antiguo, entre comillas, porque no es de 2020 ni de 2010, es de primeros de los 2000 básicamente. Y es un libro que yo no me he leído entero, pero sí que he leído un trocito. ¿Por qué? Porque son como pequeñas historias sobre personajes ilustres en tono de humor, en tono sarcástico, y te partes de risa porque la autora la verdad es que lo hace todo de una forma súper amena y es una manera de aprender historia pero desde el humor, que a mí es una cosa que me encanta. O sea, he disfrutado millones de veces más las clases de historia cuando me las han contado con anécdotas y con cosas que te hacen gracia y que te ayudan a memorizar lo que viene a ser lo que luego tienes que soltar en el examen, que cuando simplemente te ponen a apoyar y ya está. Otro libro es que tengo aquí abajo la chuleta, así que si me vais mirando por abajo es porque tengo aquí las páginas para no confundirme, porque además hay muchos autores y a mí me peta la cabeza con tanta gente. Este libro es uno que sí que me he leído, que es Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Es un ensayo que le hice bastante tiempo, de hecho tenéis la reseña subida al blog, y es un libro que tiene 143 páginas y fue publicado en España por Capitán Swing. Es un libro que habla de cómo se acuñó el término mansplaining, que por si no sabéis lo que es cuando un hombre le explica a una mujer en tono paternalista una cosa dando por hecho que ella no lo sabe. ¿Qué ocurre? Que a la autora de este ensayo le fueron a explicar un libro que ella misma escribió. Fue una situación que le hizo mucha gracia y le dio un término a esa situación. En el ensayo nos va contando como varias cosas que le han pasado a lo largo de su vida, algunas de ellas que ocurren en el ámbito laboral, etc. Y es un libro que también está escrito como en clave de humor y es bastante interesante, o sea, se lee súper rápido, a mí me pareció súper interesante. Y los 4 últimos libros de los que os voy a hablar en este vídeo tienen todos que ver con la narrativa, es decir, con la construcción de literatura, con cómo se crea la literatura. Algunos de los libros, concretamente 3 de los que os voy a hablar, son libros que utilicé para mi TFG, que fue sobre el viaje de la heroína de los Juegos del Hambre, de la protagonista de los Juegos del Hambre, de Katniss Everdeen. Es un tema del que tengo pensado hablar en profundidad, tengo pensado desarrollar ese viaje de la heroína basado en el viaje del héroe de Joseph Campbell en mi canal de Sarah Winnington, que os dejaré por aquí si puedo, si no os lo dejaré por el enlace de la caja de descripción. Pero voy a contaros un poco la bibliografía que leí porque entra en no ficción
y también algunos de los libros que me recomendaron en la carrera para analizar un poco lo que viene a ser literatura, no desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de los reseñadores, sino desde el punto de vista de hacer lo que se llama close reading, hacer una lectura de profundidad y darte cuenta de por qué el autor escribe esto de esta forma y no de esta forma, por qué utiliza esta metáfora en la página 50 y hace otra cosa diferente en la página 80, por qué el arco argumental es un ciclo. Son cosas así que parece que a priori no aportan nada a la novela como un todo, pero realmente sí que aportan, porque te das cuenta de que la literatura es ir encajando piecitas pequeñas, sobre todo dependiendo de algunos autores. Entonces, el primer libro del que os voy a hablar es La loca del desván, que es un libro escrito por Sandra Gilbert y Susan E. Cooper. Es un libro que tiene muchas páginas, de hecho yo lo tengo en inglés. En inglés se llama The Mad Woman in the Attic. Tiene 634 páginas y fue publicado en español por Ediciones Cátedra hace ya unos cuantos años. Es una poética que, si no sabéis lo que es una poética, os lo defino, que es básicamente como un tratado sobre la creación de la literatura, sobre los orígenes de la literatura. Y concretamente, estas autoras de lo que nos hablan a lo largo de todo el libro es del tópico de La loca del ático, que es un tópico que encontramos en Jane Eyre, de Charlotte Bronte, donde hay una mujer que está encerrada en un ático que supuestamente está loca. Hay muchas locas a lo largo de la historia, a lo largo de la literatura, y son las que van analizando estas dos autoras en su obra y explicando por qué la locura, explicando cómo se retrataba a las mujeres en la literatura, hablando de las autoras del siglo XIX, que es concretamente del tema del que se habla en el libro, etc. Hay varios temas, todos enlazados con ese tópico de La loca del ático y con ese tema de las enfermedades mentales. Y estos que quedan, estos tres, sí que han sido bibliografía de mi TFG. No me los he leído enteros, al menos no todos, pero sí que he utilizado bastantes fragmentos y he utilizado bastantes partes y capítulos para el desarrollo de mi trabajo. El primero del que os voy a hablar es concretamente sobre la distópica, que por ejemplo, si participáis en el Bibliothon, os puede servir para la parte de distópica y os puede servir para la parte de no ficción, porque es no ficción, pero está relacionado con la distópica. Y se titula Female Rebellion in Young Adult Dystopian Literature. Es un libro que han escrito varias autoras, tiene solamente 216 páginas y está publicado por Ashgate. Es un libro que está en inglés, no está en español, que yo sepa. Lo miré antes y no había noticias de que estuviera en español, pero igual, no sé si hay alguna traducción por ahí, no lo sé. Va básicamente de las mujeres en la novela distópica. Nos habla de Katniss Everdeen, nos habla de la protagonista de Divergente también, nos habla de cómo esas mujeres dentro del ámbito de la distópica tienen un impacto en la sociedad actual y en la literatura contemporánea. O sea, obviamente, si hablamos de mujeres rebeldes en la literatura contemporánea, el público al que va dirigido esa literatura contemporánea, siendo literatura juvenil o young adult en inglés, es un target adolescente, es un target entre los 15 y los 20 y pico años. Entonces, pues claro, queréis que no, va hacia ese foco dirigido. Entonces lo que van analizando estas autoras es desde la caracterización de los personajes hasta su impacto cultural. A mí la verdad que me parece un libro brutal. No me lo he leído entero, pero los capítulos que me he leído me han parecido muy buenos y tengo muchas ganas de acabármelos, y que a ver si en estos meses que vienen me pongo con alguno de ellos, desde los que os voy a enseñar, porque el tema es que yo con mi trabajo de fin de grado pues tuve que ir seleccionando lo que necesitaba para hablar de X cosa en X parte, entonces pues no me leí los libros enteros, pero tengo pensado leérmelos porque sé que me van a servir de cara a mí como escritora y de cara a mí como lectora, porque me gusta mucho ver todas las cosillas que hay detrás de lo que viene a ser la lectura superficial, ¿no? Por así llamarla de alguna forma. Luego tenemos dos libros, que son los dos últimos ya de los que os voy a hablar, y fueron la parte más importante de mi TFG, que fue El viaje de la heroína, que como os comentaba antes, El viaje de la heroína es una versión femenina del viaje del héroe de Joseph Campbell. ¿Qué ocurre? Que como obviamente si las protagonistas son mujeres, pues va a haber unas cosas que les ocurren de forma diferente cuando es un héroe, de cuando el protagonista es un héroe. Entonces, estas autoras de lo que hablaron pues es de cómo afecta X cosas, de qué cambios hay en las estructuras, en los arcos argumentales de lo que viene a ser el viaje del héroe. El viaje del héroe es un arco argumental que está como dividido en unos 9-10 puntos, dependiendo del autor que lo desarrolle. Pues obviamente
tenemos a Campbell por un lado, tenemos a Maureen Murdoch por otro y tenemos a Victoria Smith, que es de la que os voy a hablar ahora, por otra parte. Pues cada uno de ellos narra el viaje de una forma diferente. También hay un viaje que es más emocional, que se llama como The Emotional Journey o algo así, y habla de la psicología de los personajes, que está súper bien, sobre todo para cuando queréis hablar de personajes que tengan un trauma y quieran superarlo, ¿vale? O estén superándolo en la novela, o cómo se genera ese trauma y cómo se lidia con él. Es de lo que pues cómo se puede aplicar este viaje emocional, ¿vale? Que el primer libro del que os voy a hablar se llama 45 Characters, no, ¿cómo es? 45 Master Characters, Mythic Models for Creating Original Characters, de Victoria Smith, que es donde nos habla mucho de los personajes y de cómo estos personajes se encajan o no con X partes del viaje de la heroína. Y concretamente, o sea, este libro está dividido en dos partes. Una parte donde se hace como el resumen del viaje de la heroína que propone Victoria Smith, que es diferente al que propone Maureen Murdoch, pero de eso hablamos luego. Y la otra parte pues nos habla de la caracterización de personajes, ¿vale? Los personajes más tópicos, el heraldo, la bruja, el mentor, todo eso, pero aplicado a las mujeres sobre todo. Y nos pone ejemplos de diferentes libros, por ejemplo Blancanieves, La Cenicienta, etc. Hay un montón de libros y de cuentos que seguramente conozcáis y nos va analizando pues cómo actúa cada personaje, cómo se crea y tal. Está muy bien, la verdad, me gustó un montonazo. Leí poco también porque la parte que a mí me interesaba no era la de la construcción de personajes como tal, sino la del arco argumental del viaje de la heroína. Entonces yo lo que utilicé fue justo esa parte para luego contrastarlo con el de Maureen Murdoch, que aparece en The Hero's Journey, que tiene 232 páginas y está publicado por Shambhala. Tanto este como el de 45 Master Characters están publicados en inglés. No sé si hay versiones en español, me parece que no, pero me parecen que son bastante asequibles de leer en inglés. Sí que hay alguna cosa que es más técnica, entonces pues igual eso cuesta más, pero lo que viene a ser el inglés no es muy complejo de leer. Nada, Maureen Murdoch de lo que hablo en este libro es de su ciclo de la heroína, de su viaje, y de cómo lo contrasta con el ciclo que propone Joseph Campbell para los héroes. También os iba a comentar una cosa antes de que se me olvide, y es que hay otro libro parecido al de 45 Master Characters, que es como 45 Master Plots, que es en plan un análisis de argumentos, de cómo crear una buena trama para tu novela, por si os interesa. Os voy a dejar el enlace de todo seguramente en la caja de descripción, como siempre lo hago, porque entiendo que estos son libros que quizás si me ve alguien que escribe pues le puede interesar, entonces pues os los dejo por ahí por si queréis comprarlos o lo que sea. No sé si hay alguno que esté gratis por internet, no digo de forma ilegal, digo de forma legal, porque igual hay alguno que tenga, al ser académico, que pues tengáis derechos con alguna universidad o lo que sea, a veces pasa, entonces si lo hay, pues igual tenéis suerte. No sé si tenéis algún ¿cómo se llama? Un permiso o alguna de estas, licencia, para poder leer las cosas en alguna biblioteca, alguna librería de estas de universidades, pero igual puede que alguno de estos esté por ahí. En alguna universidad creo que está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado con las recomendaciones de no ficción. Espero que os hayan gustado. También me gustaría que si tenéis alguna recomendación para el noviembre de no ficción, me lo dejéis en los comentarios. Y os recuerdo lo de siempre, que si queréis podéis suscribiros, dar like, todo en la pesca esa. Y seguramente hable más del tema, como os estaba comentando antes, del tema del viaje de la heroína, concretamente hablando de Katniss, en mi canal nuevo. Así que si queréis ver sobre ese tema, pues la deis follow por ahí y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nos leemos y nos vemos en el próximo día. Muchas gracias por verme. Chao.